La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos te hablarán de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Barbada. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Historia Histérica. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram. Y recuerden también, muy importante, suscribirse al canal. Nos ayudan un montón. Cada vez estamos construyendo una comunidad muy bonita. Entonces, cualquier tema que de pronto quieran contactarnos o alguna cosa, botoncito de suscribir y ya está. Me acompaña nuevamente Lina, la Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Compañero, ¿se te lengua la traba? Se me lengua la traba. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya son buenas tardes. ¿Y qué más? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentas, Juanse? ¿Cómo va Todo lo todo? mismo, semana movida, Semana Santa aquí en Colombia, Semana Mayor para muchas personas, recordando todas esas cosas que hacía uno cuando era más chiquito porque la mamá lo llevaba a uno a procesiones y demás. Y seguimos en cuarentena, seguimos encerrados, pero bueno. ¿A ti nunca te dijeron eso de que había una cosa muy chistosa que mi abuela me decía, y es que uno no podía poner música comercial, que porque venía supuestamente el diablo a la casa a bailar? Literal, así me lo decía. Ahí tendríamos un tema cortico para hacer en estos días y es la mitología de la Semana Santa y todos los mitos que hay alrededor de la Semana Mayor. De todo. Bueno, Pero fíjate que el tema de hoy tiene que ver en parte con el tema de la religión, no de la Semana Santa, pero sí tema religioso. ok. Vamos que a empezar a dar como unos primeros, como unos pincelazos, a ver si ustedes adivinan. Tiene que ver con época medieval también, ¿sí? Para las personas que nos han venido siguiendo, ahorita estamos creando es como una especie de, como de sección en el programa, ¿sí? Que estamos manejando lo que es época medieval. Comenzamos primero con un video hablando de cosas, costumbres que se manejaban en dicha época, pero que al día de hoy todavía lo seguimos utilizando. Luego pasamos por castigos, torturas de la época medieval Muy y el día de denso. hoy bastante, ¿sí? De hecho, se da para un segundo capítulo. Sí, sí, Hay sí. más, o sea, deberíamos ahí como más No, adelantico. hablemos de cosas felices. Eh, Lo que se viene el día de hoy no es feliz, porque es que resulta que siempre que hablamos de la época medieval, nos referimos a ella como si fuera otro lado, otra parte del mundo, muy lejano de nosotros, ¿sí? Pero es que el día de hoy vamos a comentar dicha época, pero aquí en América, ¿sí? Ok, Vamos a un irnos un poco más hacia acá. poquito No más hablemos local. tan lejano, un poquito más local, digamos que no tan latinoamericano, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de Estados Unidos. Ok, Ustedes dirán, pero a ver, ¿cómo tiene que ver eso? ¿Qué vaina hay ahí? Pues resulta que hay muchas influencias, ¿sí? Con el tema de hoy. De esto hay películas, hay videos, hay videojuegos, hay de todo, ¿sí? Sobre todo específicamente con el lugar. Denme un momentito por aquí, porfa. A ver, más o menos como a ti que, como esa descripción, Juan, sé que se te viene a la cabeza. Estoy hablando de Estados Unidos, época medieval también, videojuegos, mil películas, todo eso. quinientos 1600 aproximadamente. De Europa estábamos todavía en plena colonización. Sí, Llegaban colonos, no las mejores personas de Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, pero sí. no lo asocio. O sea, yo sé que el tema de brujería era tanto allá como acá,
pero no doy. Si te hablo del señor Arthur Müller, todos los que sabemos de teatro, todos los que amamos el teatro, debemos, o sea, si usted ama el teatro y no sabe quién es Arthur Müller, mejor dicho, descartado como fanático del teatro. Yo no sé de teatro. Bueno, resulta que este señor es creador de la obra, una de las obras más conocidas, Las Brujas de Salem. Ok, los juicios de Salem. ¡Yay! Exactamente. Pues te cuento que esta obra, y comienzo por aquí porque es por lo que se hizo conocido también los juicios de Salem, ¿sí? Esta obra está basada en hechos reales. La obra en sí recrea como tal uno de los juicios de Salem, recrea todo ese proceso político, histórico, religioso que tuvieron que vivir muchas personas. ¿Por qué digo personas? Porque se cree que solamente, bueno, hay una creencia de que solo el tema de los juicios de Salem era dirigido hacia las mujeres. No. Y no, aquí eran dirigidos mujeres, hombres, niños, incluso Sí, hasta animales, ¿sí? Hasta perros. perros, Así gatos, tal cual te lo marranos. digo. Exacto, o sea, cualquiera que tuviese como esa posesión demoníaca, ¿sí? Ser vivo era Lleva. ejecutado, tal cual era llevado, ¿sí? Entonces, esta obra, como les digo, está basada en hechos reales y sucedió, los juicios de Salem, entre febrero de 1692 y mayo de 1963. Y fue allí donde iniciaron los trágicos juicios a mujeres y hombres acusados de brujería en una población, perdón, en la población o en el poblado de Nueva Inglaterra, ¿sí? Sin ninguna prueba, con testimonios arrancados bajo tortura, fueron condenados cerca de 200 personas y murieron ahorcados 20 personas aproximadamente. Para hacer un paréntesis, el territorio de Nueva Inglaterra está ubicado más hacia el norte de los Ujú. Estados Unidos, alrededor de Washington, por decirlo así, ¿sí? Y en ello comprenden los estados de Maine, de Vermont, de Massachusetts, de Connecticut y de Rhode Island, Rhode Island. ¿sí? Vale, pero entonces Rhode ahí Island. me surge la primera pregunta. O sea, solamente murieron 20 personas en los juicios de Salem. Aproximadamente lo que se tiene estimado, No, pero estudiar, igual en mi cabeza era un montón de gente. Yo creí que eran muchos más. eran, digamos que lo que hay en escritos, como que están soportados históricamente, Ajá. se conoce de 200 personas que fueron juzgadas, que sufrieron torturas, que todo esto, ¿sí? Pero fueron 20 personas las que murieron ahorcadas. Ok. Eso es lo que se conoce hasta el momento, ¿sí? Tú puedes, o sea, puede que como todo la Iglesia Católica esté ocultando más, incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos también, ¿sí? Estos juicios em, se castigaban a personas obviamente que tuviesen que ver con el delito de la brujería, ¿sí? Y se celebraron en muchas ciudades de Estados Unidos, pero los principales o el más conocido fue el de Salem. De Salem, ok. ¿Por qué? Porque es que ahí hubo una casa tremenda de personas y digamos que la cosa se salió de control. ¿Y por qué digo que se salió de control? Porque es que incluso habían familias que estaban implicadas en el tema, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo tengo una discusión contigo, Juanse, ¿sí? Y yo a ti te puedo decir, yo puedo decir, no, Juan Sebastián es brujo, porque es que resulta que él una vez curó a una prima, no sé, porque tenía una gripa, y él le dio un menjurje y eso se curó, así, tal cual. ¿Por qué relaciono mucho el tema también con Europa? ¿Mm? Resulta que, bueno, los juicios de Salem, como lo comenté hace un momentico, tuvieron lugar como entre los meses de mayo, septiembre, ¿sí? Se estipula que fue entre ese periodo. Y en él fueron declaradas culpables 19 mujeres como tal, ¿sí? El veredicto fue la pena de muerte, siendo ahorcadas en el Gallows Hills. Esto era como una especie de pendiente que estaba aproximadamente a 20 minutos de Salem. O sea, no era que fueran ejecutados ahí mismo en el pueblo, ¿sí? Sino que eran ahorcadas en ese precipicio, en esa pendiente. Lo curioso del caso es que todas ellas tenían episodios de epilepsia,
¿sí? Y psicosis delirantes, algo que en aquella época se confundía con temas paranormales. Ya voy a explicar esto más adelante, un poquito más adelante. No, pero es que a mí eso me suena a que las envenenaban o les daban hongos o algo por el estilo para justificar el tema de posesiones. En algunos casos se decía que utilizaban una especie de hongos, ¿sí? Ok. Hongos alucinógenos. Pero en otros casos que ya han sido estudiados a lo largo de la historia, se dice que efectivamente muchas de estas personas realmente tenían problemas mentales, Oh, sí, ¿sí? total. Pero es que Muchas, muchas, lo digo es porque qué tan probable es que de 19 personas que yo vaya a ahorcar, que supuestamente de pronto no tenían como ningún tipo de vínculo familiar, todas sufran de ujú. epilepsia cuando no es una enfermedad de pronto tan común hasta donde yo sé. Capaz que estoy diciendo una burrada, pero Sí, no, y de hecho hasta el día de hoy es una enfermedad que requiere un tratamiento especial, ujú, ¿sí? O sea, pero sí, fíjate que eso es verdad. Habían muchas personas que se les daban, que está comprobado incluso históricamente que se les daban unos hongos alucinógenos, ¿sí? Y con eso obviamente las personas se retorcían, colocaban sus ojos en blanco, una cosa, la otra. Pero lo curioso del caso es que se tenía conocimiento de enfermedades como la catalepsia, que de hecho de eso ya ya hablamos, hablamos. ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, eso no lo veían como algo demoníaco, ¿sí? Que la persona quedara como si fuera en estado muerto, pero cuando veían a alguien, no sé, tirado en el piso, temblando, como da los ataques de epilepsia, entonces eso sí lo consideraban de una vez un ataque demoníaco. Pero es que resulta que es que todo esto comienza porque comenzó un rumor en el pueblo, ¿sí? Y el rumor era que se habían soltado una especie de posesiones demoníacas a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿sí? Supuestamente. Esa historia o esas creencias las habían regado como tal la Iglesia Católica. Iglesia Católica y Anglicana. anglicana, exactamente. Ellos eran los que se habían encargado de regar toda esa información. Y claro, pues pongámonos en ese contexto. Tenemos personas que están totalmente arraigadas al tema de la religión, ¿sí? Que son, mejor dicho, totalmente sumidas en ese tema de la religión. Personas que estaban viviendo muchas guerras también en ese momento, porque se estaban comenzando a presentar todo este tema del ser esclavos en Estados Unidos, ¿sí? Todo este proceso. Entonces, era muy fácil manipularlos, era muy fácil. Y se supone que dicen que las personas que eran brujos o brujas, que tenían supuestamente una posesión demoníaca, resulta que no, eran personas realmente que iban en contra de la estructura religiosa, ¿sí? Ujú. Iban en contra de toda la doctrina de lo que era también la familia, eran personas que eran libremente sexuales, por ejemplo. Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Mi mamá podía decir, no, Lina es bruja, por simplemente mis preferencias sexuales, solo porque me quería castigar de esa forma. Así era el nivel. Entonces, resulta que la ciudad de Salem, bueno, el pueblo como tal, era una colonia británica, ¿sí? Estaba ubicada obviamente en el territorio norteamericano y más adelante era bautizado como tal territorio de Massachusetts. Este suceso o estos sucesos se dieron, esto no fue un solo juicio, sino que fueron varios juicios a lo largo de aproximadamente un año. Condenaron cientos de personas, se conoce 200 personas, pero dicen que han sido más, que posiblemente era incluso todo el pueblo fue condenado, ¿sí? Ah, bueno. Imagínate, es que las cosas se salieron mucho de control. Los procesos arrancaron, imagínate, esto arrancó cuando dos niñas empezaron a tener comportamientos extraños y ellas confiesan que fueron poseídas por el demonio. Esto comenzó por dos niñas, No pinta pero en bien. el fondo lo que había era un interés de contrapuestos, o sea, entre acusados y acusadores. Si bien el proceso dura un año, los últimos asesinatos se dieron aproximadamente el 22 de septiembre y se presentaron como casos ejemplificadores para quienes se atrevían a cuestionar la orden social y el orden religioso que había en la sociedad en esa época, ¿sí? O sea, eran como un ejemplo. Si usted era bruja, miren lo que le pasaba.
Pero es que resulta que condenaban a alguien por decirle, no sé, que por ejemplo podía tener, si tú tenías gripa, lo que te decía hace un momento, te daban un té de jengibre y eso se te pasaba, ya eras brujo, ¿sí? O sea, imagínate el nivel. Entonces resulta que la persecución y la caza de brujas fue en ese momento un método de control histórico, ¿sí? Y lo utilizaban como tal el Estado, con relación directa con la iglesia. Digamos que lo que habían hecho era como una especie de inquisición Mini aquí en Inquisición América. aquí en América. Sí. Entonces la institución más eficaz para que esto se pudiese completar o combatir era todo este proceso arraigado que se venía de Europa, que venía de Europa. Entonces, por eso relaciono mucho lo que estaba pasando en Europa en la baja edad media, ¿sí? Pero lo que se estaba viniendo también aquí a América. No sé si me hago entender más o menos como Sí, con sí, esa sí. relación O ahí. sea, y el tema es, en Europa estaba la Inquisición, Ujú. que era un Ya estaba organismo, época exacto. baja edad media. Sí, ya Sí. estaba finalizando la Inquisición Ujú. en la Edad Media. Entonces, digamos que es como ese periodo oscurantista que es post-Edad Media, Exacto. pre-Renacimiento. O sea, porque hasta donde yo sé, básicamente el comportamiento histórico fue la Edad Media, luego viene el oscurantismo, luego viene el renacentismo y luego viene la época victoriana. Creo que es más o menos así Ujú. como se Así, comportó. así tal Entonces, cual. antes de entrar en el oscurantismo, porque el oscurantismo fue cuando empezamos a quemar iglesias, a quemar libros, antes de llegar a A eso, lo, a lo cierto personaje colombiano. sí, antes de llegar a esa parte del oscurantismo, fue toda esta migración de muchas personas desde Inglaterra al Nuevo Mundo, donde tenían arraigadas ciertas costumbres de Europa, como lo era la Inquisición y el juzgamiento, y aparte de eso, al llegar a este Nuevo Mundo, se encontraban con muchos espacios, mucha tierra, y que los vecinos eran un montón de indios raros que tenían unas costumbres supremamente raras. Entonces creo yo Exacto. que era el caldo de cultivo perfecto para que pasara esto. Ya sé por qué lo dices. ¿Por qué? Eso me sonó a algo que leí por ahí. ¿Qué leíste? Efectivamente, sí. O sea, digamos que en ese entonces, a pesar de que ya había una sociedad estructurada, ¿sí? Aún todavía no había muchas culturas indígenas Ujú. alrededor. Entonces se cree que también fue por eso que estaban liberando muchos espíritus malignos. Pero el caso en sí, se dice que históricamente esto comienza cuando una de las hijas de Samuel Parrish, el nuevo reverendo que estaba en ese entonces, cae enferma. Resulta que esta niña sufre terribles convulsiones, tiene una alta fiebre, grita incoherencias, ¿sí? Y nadie sabe qué le pasa. Y la única explicación que se encuentra en el libro como tal de un libro que se llama Memorias Providenciales, algo así, del reverendo Cotton Mather, cuenta que el caso de la brujería, uno de los casos de brujería más conocidos, fue en Boston, ¿sí? Y se dio con una lavandera. Y resulta que los síntomas que tenía esta señora pues eran muy parecidos a los de la hija del reverendo. Ahora bien, poco después, más chicas, jóvenes y algunos chicos también enferman en la localidad, ¿sí? Se quejan, sienten como mordeduras, picaduras en la piel y también hablan en idiomas que nadie entiende y se retuercen, contorsionan y se supone que a los ojos de la población de Salem parecían posesiones Poseídos. diabólicas, ¿sí? Poseídos, sí. Entonces, ¿el proceso cómo fue? ¿Cómo comenzó esto? Ya comenté que había sido por la hija del reverendo Parish, ¿sí? Resulta que ella, junto con otras niñas, hablaban con un esclavo que el reverendo había traído de Barbados. El esclavo se le conoce como Titabú, perdón, Titubá, es la cosa, ¿sí? Y este les contaba supuestamente historias vudús, historias de la magia negra, de leyendas de Barbados. Y como los extraños síntomas comenzaron a partir de que de que ellas iniciaron estas conversaciones con él,
Entonces se dice que por ahí también entró la posesión demoníaca. Mejor dicho, la posesión demoníaca entraba hasta por una taza de café, querido. Entraba hasta por un tamal tolimense. Culpemos al negro de Así la tal cual. posesión. O sea, es putamente racista. Es Así putamente tal cual. racista. Se dice que comenzó por ahí, ¿sí? No, por eso Según es. el tema histórico. Uy, Entonces, digamos que todo esto supuestamente fue obra del diablo y que ellos poseían a las personas o que las brujas poseían a las personas para estar escondidas en la sociedad. Pues, ¿cuál fue el resultado de esto? Que entre junio y septiembre de 1962, 14 mujeres con edades comprendidas entre los 5 y casi 80 años y 5 hombres y 2 perros, por eso te digo, hasta animales, fueron encontrados culpables de brujería y ahorcados por ella. ¿Sí? O sea, me imagino a los pobres perritos ahí ahorcados. no te importó Imagínate, las mujeres, no te importó los hombres, pensaste en los perritos. a los perritos. O sea, claro, los perritos no hablan. Imagínate los pobrecitos. Entonces, la colonia. Ladre, ladre si usted es brujo. ¡Guau, guau! Me está entendiendo, es brujo. El brujo, el perro está moviendo la cola. Está feliz, ¿entiende? Así era el nivel, ¿sí? O sea, el hecho de que no sé si haya un tema de racismo ahí de por medio, me imagino que sí, porque Estados Unidos en casi toda su Claramente. historia ha estado marcado por el tema del racismo, ¿sí? Me imagino que sí, pero ese es, digamos que aquí es un claro ejemplo de cómo el ser humano trata de hallarle explicación a absolutamente todo, ¿no? Sí, Obvio, regidos pero por un tema no. religioso, Exacto, exacto, allá voy, allá voy. O sí, sea, sí, o sea, la curiosidad del hombre es innata, pero es demasiado peligroso cuando yo combino la ignorancia con la religión, que es una cosa que hasta hoy día nos sigue persiguiendo. Porque exactamente. está bien no saber, todos no sabemos algo, Pero, pero cuando mi explicación a todo es Dios, negando el montón de cosas que hay detrás, es supremamente peligroso porque no solamente me hago daño yo, sino que pongo en riesgo todo mi entorno. Y el ejemplo más claro ujú, de eso fue un video que vi esta semana de una iglesia cristiana en Estados Unidos, donde el reverendo le estaba diciendo a las personas que no utilizaran tapabocas, que no utilizaran mascarillas, porque el tipo había sacado como una abreviatura, un acrónimo de que el COVID significaba que los cristianos estaban invitando a Satanás o algo así. Y pues o sea, es peligroso porque entonces tenés una congregación de 500 personas metidas en un local de 10 por 10, todos gritando, aplaudiendo y sin un ningún virus tipo de de por medio. protección en mitad de una pandemia. O sea, mira que estamos replicando cosas que pasaron hace 500 años justamente hoy día. Muy loco. Exactamente, sí. Lo peor es que si te pones a mirar, incluso no nos vayamos tanto al tema de la religión, que claro, también es importante, pero por ejemplo hay personas que creen que la Tierra es plana. Sí. O sea, por eso O digo, que la a tierra es todo hueca. también. Entonces tratamos de hallarle una explicación a todo. Claro, ahorita en este momento estamos hablando de una época en donde todo estaba regido por la religión y la única explicación que la gente ignorante, entre comillas, ¿sí? Que no sabía leer ni escribir. O sea, se basaban ¿en qué? En lo que les decía alguien más, en lo que les decía un alto mando, en este caso el tema de la religión. ¿Cuál fue el resultado de esto? O sea, la colonia se sumió en la histeria de la paranoia, ¿sí? Por ejemplo, hay un juego muy interesante para las personas que nos gusta mucho el tema de los videojuegos. Este se llama Little Hope. Salió el año pasado, antepasado, si no estoy mal. Y no habla precisamente del tema de las brujas, o sea, del tema de Salem, sí, pero sí habla de la casa de las brujas. Y muestra mucho, eh, por ejemplo, cómo una familia podía ser incluso ejecutada. Una familia entera, ¿sí? Cómo los esposos estaban, como es que era una cosa, cómo los esposos, los hijos, cómo se culpaban entre sí.
precisamente por ese tema de la paranoia, ¿sí? Entonces, familiares se delataban con sus propias esposas, madres, hijas, cientos de personas eran acusadas sin pruebas reales, ¿sí? De ser supuestamente servidoras del diablo. ¿Por qué? Lo que te digo, por cosas tan simples como, por ejemplo, yo decir Juan Sebastián me cae mal, entonces porque me cae mal, yo lo acuso de brujería, ¿sí? Y cuando me encontraba en ese proceso del juicio, le decía a una niña, no sé, retuérzase, le pago tanto, ¿sí? O le doy algo, con el fin de que usted se retuerza en pleno juicio. Así también pasaba. Por eso te decía, había como tal parte y parte. O sea, en ese juego, de hecho, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque es que se ve una escena así. Hay una escena en que el reverendo le está dando como algo a cambio a la niña, ¿sí? Que supuestamente la niña era la que estaba poseída. Y la niña empieza a retorcerse en el juicio. Y obviamente acusan a la señora, ¿sí? De bruja. Eso tal cual era lo que pasaba. O sea, ahí a veces había temas de enfermedades de por medio, pero también habían intereses de por medio. Sí, terrenos. Muchas veces inclusive yo, Terrenos, terrenos, lo que te digo, el caso de la envidia, esposas, cosas. O esposos, sea, parejas. entonces Quiero no casar a mi había hija una con prueba. tu hijo. Quiero casar a mi hija con tu hijo. No, su hijo está muy feo. Ah, usted es bruja. Qué fuerte. Y ya. ¿Ya? Y con eso era Y, pa- suficiente y, para pa- entrar a un juicio. y para juicio y Digamos que demuestra que no es bruja. Y entonces ahí teníamos la otra contraparte que eran las pruebas que te ponían para ver si eras o no eras bruja. colocaban una niña en el medio, un montón de personas en el medio, a esas personas les pagaban, les decían que les iban a dar algo. No sé, si nos vamos en el tema religioso, les decían que iban a tener entrada directa al cielo, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y ellas hacían lo que les decían y se retorcían y todo eso y ya. ¿Eh? Entonces, digamos, ahora bien, si nos ponemos en el contexto actual, decimos, wow, o sea, qué gente tan cerrada de mente, ¿sí? Pero pongámonos en ese contexto actual de ellos, lo que te digo, había una ignorancia tremenda también, ¿sí? Había un tema de una paranoia de por medio, que el diablo les decía que si, el diablo, la religión les decía que si tomaban café, entonces en esa taza de café estaba el diablo, y la gente se lo creía. O sea, digamos que lo que quiero llegar es, Que no podemos juzgar una época antigua por lo que sabemos exacto, hoy día. Y ese es un mensaje y de todos los lo que sí capítulos. lo que sí podemos juzgar es esa gente ignorante que dice que toda época pasada era mejor. Esa sí, mejor dicho, esa Sí, sí se sí, juzga aquí en Historia Histérica. sí. Total. Pero, o sea, ¿Sí? para hablar de una época y para referirnos a una época, o sea, no estamos avalando ni estamos diciendo que Ujú. está bien o está mal, porque no es labor nuestra decir está bien o está mal. Nosotros lo único que hacemos aquí es hablar de hechos históricos y tratamos de entender qué era lo que pasaba por la mente de esas personas, porque la única forma en la cual yo puedo juzgar un evento histórico es ponerme en situación de lo que estaba pasando a nivel económico, social y cultural de esa época. Exacto. Para nosotros hoy día es muy fácil decir, parce, qué gente tan bruta como le ponía sanguijuelas a la gente para curarse. Pero es que en esa época lo único que había para hacer era sanguijuelas porque alguien usó sanguijuelas y se curó. ¿Por qué? No sabemos, Pero se curó. pero se curó. Entonces alguien dijo Sí. como, ese man se puso sanguijuelas, empecemos a poner a todo el mundo sanguijuelas y capaz que en 20, 30, 40 años, 100 años, hayan otras personas haciendo un podcast de historia y digan que les parece inconcebible cómo en el año 2020 la gente trataba el cáncer con quimioterapia, Ujú. porque es muy probable que eso llegue a Puede, pasar. puede pasar. ¿Sí? Entonces, es eso, digamos, e incluso el tema de la religión también. O sea, con todos los contextos. Tratamos de entender un poco como esa contraparte y esa parte al mismo tiempo de la sociedad, ¿sí? Obviamente, el día de hoy nosotros decimos, no, o sea, ¿cómo podían haber hecho eso? Pero sí, o sea, pongámonos también en la posición de esa parte histórica. ¿Qué pasaba? Había un clima de superstición, un clima de extrema religiosidad, ¿sí? Lo que tú decías hace un momento, era un caldo de cultivo en ese momento que se estaba dando en Salem,
¿sí? Que desataba la paranoia, la histeria, y era muy difícil poder salir de ello. Ahora bien, ¿cómo se salió de ello? Es, digamos que ahí ya se empezó a dar una vertiente de varias religiones. Claro, estaba el tema el tema del catolicismo, pero les recuerdo que había una iglesia también anglicana, Anglicana. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se empezó a dar todas esas corrientes en temas religiosos y eso fue lo que entre comillas, entre muchas comillas, ¿sí? Muchas. Empezó a bajar como un poco el tema de toda esta superstición y toda esta extrema religiosidad. O sea, había todavía un lazo muy fuerte con el tema de la religión, ¿sí? Porque es que ahí empezaron muchas cosas y empezó también lo de ser esclavos. O sea, lo que les digo, Estados Unidos estaba sumergido en una época muy oscura también, en una época negra, no hablando negra en el tema de color de piel, sino de toda esa parte de creencias. El oscurantismo en sí. Exactamente, por eso siempre hago referencia al tema de Europa, porque todo lo que estaba pasando en Europa o lo que ya pasó se comenzó a ver en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos como tal, solo como territorio, pero eso se comenzó a dar aquí también en Latinoamérica en general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que había una opresión sobre la sociedad, eso está claro, ¿sí? Algunas personas dicen que sobre todo contra las mujeres, desde lo que yo he leído, para mí era por igual, ¿sí? Se ejecutaban tanto a mujeres como hombres. ¿Qué pasa? Que obviamente las mujeres tenían como, como no tenían voz ni voto, entonces la opinión de la mujer era prácticamente descartar, ¿sí? Pero igual, o sea, se ejecutaban y se castigaron a hombres, mujeres, animales, todo de por sí igual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los testimonios, que sí, aunque no lo creas, hubo testimonios dados en los juicios de 1692, digamos que las personas que se consideraban que estaban poseídas, en gran parte, si lo miramos ahorita en la actualidad, tenían enfermedades mentales, en realidad, ¿sí? Sí, Muchas total. tenían enfermedades, muchas tenían enfermedades. Ahora bien, no nos vayamos tanto tampoco al tema de enfermedades. Habían muchos niños, ¿sí? Que sufrían situaciones constantes de abusos por parte de su familia, ¿sí? ¿Eso qué crea? Eso creaba mucha represión a nivel mental también. Esto lo dicen investigadores actualmente, ¿sí? Eran niños que eran retraídos, niños que tenían ciertos problemas, niños con muchas falencias, y esas falencias las tomaban también como si fueran posesiones mentales, ¿sí? O sea, bueno, aquí voy a comentar un poco del hongo. Efectivamente, muchas de estas enfermedades se dieron por causa de la ingesta de cornezuelos, un Cornezuelos. hongo, ¿sí? Y otros eran también como cereales. O sea, les creaban como tal, como esta especie de que se retorcieran, que empezaran a vomitar, que una cosa, que la otra, ¿sí? Entonces, en Salem, el Salem de 1692 reunía como tal todas estas circunstancias, ¿sí? De lo que podían ser infecciones por hongos y no posesiones demoníacas, ¿sí? Que hablaban en otra lengua, no, eran una infección que tenían Estaban o eran problemas balbuceando. mentales. Estaban balbuceando Exacto, simplemente. O también puede darse exacto. el caso que vieron a alguien balbuceando y dijeron, no, yo quiero hacer lo mismo, qué Eh, cool. Sí, también. Entonces, de eso, digamos que de hecho, de eso deriva todo el tema de la histeria, ¿sí? De toda esta masa impulsada por la fe y por todo este tema religioso y creencias determinadas, lo que lleva a una lógica que efectivamente, eh, no sé si tú te has visto la película La Bruja, es basada En sí, muchos en relatos, eso. sí. Eso te iba a Así, comentar yo, tal cual. eso te iba a Eso. comentar yo al final y la iba a recomendar al final. O sea, hay dos películas Ujú, que retratan muy bien eso. La primera se llama The Wind, o sea, el sí. viento, y la Ujú, segunda se llama The Witch o La Bruja. La Bruja. Ambas están en Netflix. Netflix patrocínanos. Eh, A mí La Bruja me gustó, me pareció la buena bruja es, por todo este la bruja tema es, histórico que o cuenta. sea, la bruja es cortica porque dura Ujú, solamente como hora y media. sí, no, no es larga. Muestra una especie de juicio al inicio de la película
porque ahí empiezan a hablar de eso, pero el juicio está dado es en Inglaterra y el castigo que reciben ellos es que los mandan para el nuevo mundo, a que comiencen una nueva vida. Y entonces ahí ellos empiezan a hablar de que se trajeron un demonio desde Inglaterra y bla, 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 bla. Y el final de esa película, no hago más spoiler para que la vean. Mira, Si tienen el ratico, no se vean Godzilla vs. Kong, véanse La Bruja. es muy buena. A mí Es me muy gustó buena, a mucho mí me porque gusta mucho. es lo que tú dices de verdad, es corta, pero es muy condensada, o sea, recoge muchas cosas históricas. Entonces, Y al sí, final lo dice, digamos, por ejemplo, al final dice, esta película es basada en ujú, los testimonios de los juicios que se ejecutaron entre tanto y tanto, no recuerdo la época exactamente. Entonces habla mucho sí, de eso. digamos, también les recomiendo un reportaje que hizo el de New Yorker, bueno, el de Ujú. New York The New Times, York, casi lo mismo, sí, no, 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 no es lo mismo. The New Yorker es una revista, The New York Times es un periódico. pero es creo que derivado de New York Times, ¿no? Hasta donde yo tenía entendido. Cabe la duda, lo consultamos. Viví engañada como 8 años de mi vida. Hemos sido engañados. No, o sea, yo pensé que eran derivados, ¿sí? Por ejemplo, como el caso del Tiempo, el Tiempo también ha tenido sus revistas, Ujú. tiene el periódico. Dios mío. Bueno, si no son derivados, acabo de vivir engañada 8 años de mi vida. Bueno, el caso es que este medio publicó un reportaje también sobre los juicios de Salem, ¿sí? Y lo interesante de este reportaje es que ellos describían también cómo era el ambiente en esa época, ¿sí? El ambiente en todo sentido, cómo se relacionaban las familias, cómo era esa época de paranoia, porque Ujú. llegó un punto, incluso cuenta el reportaje que llegó un punto que las familias no se hablaban, Por miedo, ¿sí? Por miedo, o sea, yo no le dirigía la palabra a mi mamá, ni nada. porque Entonces, se más que embruja. eso, o sea, comenzando desde el tema del núcleo familiar hasta toda una estructura social, ¿sí? Eso sí, también comentan mucho sobre lo que pasaba alrededor del pueblo, ¿sí? O sea, todo era muy montañoso, era como esa aura también de miedo, como habían pueblos construidos, ¿sí? Pero es que no se hablaban ni siquiera entre pueblos, nada, 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 o sea, había un ambiente tan tenso, así tal cual como lo muestran las películas a veces, que está todo en silencio y se ve la persona recorriendo las calles, así tal cual, ¿sí? Entonces, lo que ellos querían era eso, como contemplar o como mirar cómo era el ambiente en esa época. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las personas se dejaron de comunicar? ¿Por qué las familias se dejaron de hablar? ¿Sí? ¿Cuál era también la posición de la religión, pero desde algo tan interno como la familia? O sea, Ok. desde algo que la religión a ti te diga, tú no tienes que hablarle a tu mamá porque posiblemente ella sea una bruja, ¿sí? Cosas así. Es muy interesante también este reportaje, es muy chévere. De verdad Lo dejamos ahí también en los comentarios del episodio. De lo una. recomiendo muchísimo. Y digamos que ellos lo interesante es que muestran también, ¿sí? Es como una crónica. Muestran también la crónica de un viajero que llega al sitio, que llega a los Simba. colonos de Nueva Inglaterra, ¿sí? Y comentaban que, digamos, algo característico que ellos tenían es que nunca completaban un trato o una broma sin hacer un texto de las escrituras al final. O sea, todo estaba basado por el tema religioso. Si ellos así, sea, a ti te prestaban 200 pesos, todo eso tenía que estar regido por unas escrituras también. Tema religioso de por medio. Todo, 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 hasta una broma, un trato, lo que fuera, ¿sí? Ahí es donde ellos explican y ahí es donde supe que efectivamente ya se empezaba a dar una relación como entre el calvinismo, entre el anglicanismo, ¿sí? Ujú. Digamos que no lograban romper como del todo con toda esta estructura de la iglesia romana, pero ya se está empezando a dar como unas vertientes. Una O fractura. sea, todo eso lo explica, bueno, todo eso se ve en este reportaje. Es Genial. muy chévere, es un reportaje no muy largo, pero es interesante. O sea, Cool, véanse cool, La cool. Bruja y busquen ese reportaje de New Yorker.
que pensé que era derivado del New York Times, todavía no lo supero. No, no, si algo ponemos un disclaimer ahí en las notas del episodio, Sí, sí, sí. pero ya Entonces, está. digamos que lo que cuenta también este reportaje es que los puritanos se embarcaron rumbo a América, ¿sí? Huyendo de las discriminaciones de sus países, así tal cual como lo cuenta La Bruja. Es que hay una Ujú. relación muy, es que eso es lo chévere, o sea, me gusta mucho, ¿sí? Y digamos que ellos eran discriminados, no solo por su fe, sino en general eran discriminados por toda la época medieval que se estaba viviendo en ese entonces, y resulta que llegaron a América y se encontraron con, obviamente llegaron con dolencias en el cuerpo, llegaron cansados, llegaron de todo, ¿sí? Enfermos, y la gente tomó esto como si esto fuera un demonio, como si ellos hubiesen llegado a enfermar a todo el mundo, así, tal cual. Ahora bien, vuelvo y hago la comparación con Europa, ¿sí? Según la historiadora Silvia Federici, tomando desde la fecha indicada hasta 1750, en Europa se calcula que fueron quemadas cientos de miles de personas acusadas de brujería, ¿sí? Cientos de miles de personas. Sí, Esta matanza tuvo gran impacto en el desarrollo de países que empezaban a conformarse como estados nacionales modernos, por ejemplo, Alemania, Suiza, Inglaterra, España e Italia, ¿sí? Un caso muy famoso, y no sé si, o sea, si no se han visto la película de este personaje, véansela, también es muy buena, Juana de Arco. Juana de Arco fue quemada en la hoguera y porque se consideraba bruja. Ahora bien, véanse la película. Digamos, yo no he leído mucho de este personaje. ya hiciste La spoiler. película me encanta la película, me gusta mucho, es muy buena. Pero para mí, Juana de Arco era un personaje que tenía, o que sufría de Esquizofrenia. esquizofrenia. Esquizofrenia total, ¿sí? Ahora bien, que llevó o sea, que ganó ciertas batallas, que era una buena estratega, sí, pero era una persona que sufría de esquizofrenia desde muy pequeña. De hecho, la historia cuenta que ella supuestamente hablaba con la Virgen y con Dios y que Dios le decía esto y que lo otro, ¿sí? Para mí era una persona que estaba mal mentalmente. Para mí, ojo, para Lina Andrade, ¿sí? No sé tú qué piensas. Pues sí, o sea, yo creo que Juana fue la tormenta perfecta para justificar un montón de cosas por parte de la iglesia, Ujú. porque ella se rebeló contra la iglesia en cierta forma, porque la iglesia le decía que una mujer no podía pelear y ella peleó. La iglesia decía que una mujer no podía comandar un ejército y ella lo hizo. La iglesia le decía que el rey no podía tener amistad con una mujer y ella era amiga del rey. Y en últimas, como la iglesia no pudo con ella, lo que hizo fue irse contra el rey y decirle, parce, usted no puede ser amigo de ella, y si usted es amigo de ella, le quitamos todo el apoyo por parte de la iglesia. Entonces, aparte de eso, ella dice que habla con la Virgen y ella dice que habla sola, donde claramente hay ciertas referencias a temas de esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿cómo es que se llama eso? O sea, es que no toda la esquizofrenia es igual y hay una esquizofrenia que genera que tú escuches voces. eh, Ay, se me fue la Ah, palabra. bueno, no sé. No, no Bueno, sé. Yo tenía eh, entendido que en sí la esquizofrenia era que escuchaban voces, la no, hay esquizofrenia en general, diferentes ¿no? tipos de esquizofrenia, porque es que hay una esquizofrenia inclusive, hasta donde sé, tampoco soy psicólogo, que tú no escuchas que te hablan, pero tú te sientes perseguido. Ah, ok, esa sí la Esquizofrenia escuché. paranoia, algo así. Entonces, no sé, pero sí, en últimas, el final de Juana de Arco fue que la quemaron y después de que la quemaron, la iglesia dijo como, hombre, qué cagada, parce, la quemamos, hagamos la santa. Pero bueno, Es que, a ver, según cuenta la película, yo sé que estamos haciendo aquí spoilers, pero véansela, igual la película la han repetido no, varias pero veces. hagamos algo. Si quieres, saquemos el espacio y hablemos de Juana de Arco solamente, para que no salgamos como tanto del tema. Ah, ok, listo, Me listo, gustaría listo. eso, porque Se yo iba a también, o comentar, sea, tengo ahí, yo a Juana de Arco la tenía en remojo, pero antes de Juana quiero hablar de Hipatia de Alexandria, ok, que me listo. parece también de esas mujeres que vale la pena uno conocer y debería tener mucho más Eso, renombre. empoderamiento Sí, femenino. sí, sí, total, total. Entonces, sí, volviendo como al tema, para
ya como para darle un cierre, digamos que actualmente salen, ¿sí? Como todos los pueblos, ciudades a nivel mundial que tienen una historia oscura, pues digamos que es un pueblo que actualmente la parte turística se basa en eso, Sí, en lo de las brujas de Salem, ¿sí? O sea, aparte porque eso yo creo que marcaría un antes y un después en la historia de ese pueblito. Entonces es un pueblo que está ubicado en Massachusetts, ¿sí? En el estado de Massachusetts, a 35 kilómetros del norte de Boston. ¿Quisiera ir? Claro que quisiera ir, mejor dicho. me O sea, hiciste dar ojalá algún muchas día se me ganas dé la de ir. oportunidad, sería muy bacano, muy chévere. Me hiciste dar Aparte, es muchas que no ganas de sé, ir. mira, yo tengo una creencia con respecto a todos estos territorios que están cerca de Washington, ¿sí? No sé, porque yo tengo en mi imaginario que son territorios como fríos, como muy oscuros, como Porque muy así nos los han pintado. tenues, Porque ¿cierto? O así sea, nos los han pintado el cine. O sea, Seattle ya entra es la cuna del grunge, entonces es esa ujú, música oscura, depresiva, triste. Y aparte de eso, todo lo que nos ha mostrado de Washington, en Washington, según el cine, siempre llueve. Y si no llueve, está nublado. sí, Pero es el equivalente a decir que cuando llegas a Sudamérica, todo está en un filtro todo amarillo, es rojo, sepia, y como las casas son selva, chozas, sí, selva, como en Señor y Señora Smith cuando algo presentaron a así, Bogotá, Dios Bogotá. mío, Pero bueno, parecía Cartagena. Así, tal cual, sí. Sí, de hecho, ¿no? Y hay muchas historias de miedo. Por ejemplo, con el simple hecho, hay un capítulo que yo quiero dar, pero no sé si dejarlo para ahorita recién o dejarlo para la semana de Halloween, que es toda la vida e historia de los Warren. Que lo te quite dejamos. el tema, no me No, 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 digas. no, 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 no. Lo dejamos porque no voy a hacer spoiler, pero creo que tú lo vas a enfocar desde un lado y yo desde otro lado. Yo voy a tratar Y de enfocarlo desde lo que ellos eran como profesionales, entre comillas, y desde la parte religiosa también. unos hijos de puta. Exactamente, Bueno, listo. No, o sea, me encanta para así tal Halloween. cual. Me encanta para Halloween porque yo también quiero hablar en Halloween de otra historia, que es la historia de la bruja Belle, que también tiene mucha incidencia por esta ¿No es la misma del vestido? época. No, 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 no. Es una Ah, ok. historia totalmente aparte, pero es, digamos que de los pocos casos de Estados Unidos que están documentados como un caso de brujería y un caso de actividad paranormal que no Puro tuvo ningún poltergeist. tipo de explicación. Exacto. O sea, fue un poltergeist que se creó en una casa y está documentado y hay documentos oficiales que lo avalan e inclusive creo que fue Jackson, el expresidente Jackson de los Estados Unidos, pasó una noche en esa casa y el expresidente Jackson dijo, parce, sí, ahí pasan cosas raras. Pero dejémoslo para Halloween, me encanta eso. Mejor dicho, muchachos, gente, people, niños, niñas, perros, gatos, no sé. Eh, lo que se viene aquí en Historia Histérica. Ah, Dios mío. Mejor dicho, está interesante. Genial. ¿Qué Y tal les pareció el capítulo de hoy? me gustó ¿Qué tal te mucho, pareció, Juan? me gustó mucho, me gustó mucho. Siempre se aprende, o sea, eso creo que es de las cosas más ricas de esto y venimos fue a aprender y a conocer un poquito más de todo. Les repito, Nada, les recuerdo, nosotros no somos historiadores, somos fanáticos de la historia, ¿sí? O sea, nos gusta leer, encontrar información, ver documentales. Si de pronto hay algún dato errado o hay datos que nos faltaron, no solamente en este capítulo, sino en los otros que hemos hecho, pues dejar abajito, el en la historia, comentario, en los nos comentarios, escriben por Twitter, nos redes escriben sociales. por Facebook, por Instagram, por donde nos quieran contactar, ahí estaremos. Linis, ¿algo más? Por ahora, mejor dicho, dejamos la puerta abierta para la historia de Juana de Arco. Genial. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo con todas las personas. Recuerden que ya también estamos en todas las plataformas. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast. Me di cuenta en estos días que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Anchor. Compartan en esto, dejen sus reseñas, guarden el episodio, dejen sus comentarios, denle like, Utilícenlo suscríbanse para al las canal, clases. utilícenlo para las clases que en estos días alguien me dijo como, nos pusieron a ver tu video de Alcatraz para una clase y me pareció muy bonito. Me alegré mucho.
Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.